En este video crearemos una red neuronal desde cero utilizando Python y TensorFlow. No necesitas saber nada para seguir este video y explicaré todo con detalle. Con aprendizaje automático Machine Learning podemos hacer muchas cosas complejas e increíbles. Sin embargo, hoy quiero centrarme en crear una red neuronal simple, pero que al hacerla nos haga ver exactamente cómo y por qué funciona y nos permite ver las diferencias que hay entre el aprendizaje automático y la programación regular. Para los que siguen mis videos sabrán que según mi plan seguía que viéramos redes neuronales convolucionales para clasificación y detección de imágenes. Nada más que como ya todo eso va a ser con Python, decidí primero hacer este como introducción antes de pasar a esos temas más complejos. Muy bien, el aprendizaje automático funciona conceptualmente diferente a la programación regular. En la programación regular normalmente nosotros programamos algoritmos para convertir entradas en resultados. Nosotros escribimos las reglas y lógica necesarias para lograrlo. En el caso del aprendizaje automático es diferente. Contamos con una lista de entradas y resultados, pero no necesariamente sabemos cómo convertir esas entradas en los resultados. Es decir, no conocemos el algoritmo que puede hacer la conversión. Lo que queremos es crear un modelo que pueda tomar esas entradas, los resultados esperados de cada entrada y pueda aprender por sí solo el algoritmo necesario para hacer la conversión. Esa es la diferencia principal entre programación regular y el aprendizaje automático. Veamos un escenario en acción. Elegiré el ejemplo más simple posible pero que nos deje claro cómo funciona. Imagina que quieres convertir grados Celsius a Fahrenheit. La fórmula o algoritmo para hacerlo es la siguiente. Fahrenheit igual a Celsius por 1.8 más 32. Comencemos primero viendo cómo lo haríamos con programación regular. Para eso escribiríamos una función como esta. Esta función recibe como entrada los grados Celsius que queremos transformar. Aquí tenemos el algoritmo y finalmente regresamos el resultado. Muy bien, eso fue programación regular. Simple, ¿verdad? Veamos cómo lograríamos esto utilizando aprendizaje automático. Recordemos que el aprendizaje automático nos sirve cuando no conocemos la fórmula o algoritmo. Así que por un momento imaginemos que no conocemos la fórmula de conversión. Contamos solamente con entradas en Celsius y resultados esperados en Fahrenheit y buscamos que nuestro modelo aprenda por sí solo el algoritmo. Utilizaremos los siguientes datos. Esta tabla cuenta con 7 ejemplos y muestra los grados Celsius y el resultado correspondiente en Fahrenheit. Lograremos esto con una red neuronal. Una red neuronal grande puede tener millones de neuronas conectadas y puede tomar decisiones muy complejas basadas en muchos datos y variables. Hoy usaremos la red neuronal más simple que podamos y aprovecharemos para ver a detalle cómo funciona. Las redes neuronales siguen algunas reglas. Si quieres una explicación intuitiva de por qué existen esas reglas, cubro eso en el video que te debe aparecer ahora en pantalla. Sin embargo, para este video veamos qué reglas y conceptos debemos conocer. Las redes neuronales se separan en capas. Cada capa puede tener una o más neuronas. Cualquier red tiene siempre al menos una capa de entrada, que es donde se reciben los datos de entrada, en este caso los grados Celsius que queremos convertir. Y también debe tener una capa de salida, donde obtendremos el resultado calculado. En este caso aquí nos debe decir los grados Fahrenheit resultantes. En redes más complejas podemos tener más capas intermedias llamadas capas ocultas, pero veremos eso después. Las neuronas se conectan con conexiones. Para nuestro caso simple de hoy solamente tenemos una conexión, conectando la neurona de entrada con la de salida. Cada una de estas conexiones tiene un peso asignado. Este peso es un valor numérico que representa la importancia de la conexión entre las neuronas. En un momento veremos para qué sirve este dato. Cada neurona, a excepción de la capa de entrada, tiene un sesgo. El sesgo es también un valor numérico y en un momento veremos cómo será utilizado. Por último existe el concepto de función de activación, pero eso lo veremos en siguientes videos. De manera simple, el proceso que seguirá esta red neuronal es el siguiente. Colocaremos los grados Celsius en la primera neurona. Esos grados Celsius se multiplicarán por el peso de la conexión y llegarán a la siguiente neurona. Ahí se le sumará el sesgo y ese será nuestro resultado. ¿Te parece simple? Espero que sí. A grandes rasgos así es como funcionan las redes neuronales de este tipo. En escenarios complejos utilizamos redes con muchas capas, miles de neuronas, millones de conexiones, pero finalmente todos siguen un proceso muy similar. Pero bueno, regresemos a nuestro ejemplo. Nuestro modelo actual entonces está de la siguiente manera. Al comenzar, los valores del peso y el sesgo se inician de manera totalmente aleatoria. Por ejemplo, inicializamos la red y de manera aleatoria asigna un peso de 1.5 en la conexión y un valor de 4 para el sesgo. No creo que funcione muy bien, pero vamos a ver. Usemos como ejemplo 15 grados Celsius. Queremos que la red nos diga cuánto es 15 grados Celsius en Fahrenheit. O bueno, al menos cuánto cree que es. Lo colocamos en la neurona de entrada. Se multiplica por 1.5, que es el peso de la conexión. El resultado es 22.5. Ese valor entra en la siguiente neurona.
Aquí se le suma el sesgo, que es 4, y el valor final es de 26.5. Por lo tanto, mi red neuronal de momento predice que 15 grados Celsius son 26.5 Fahrenheit. ¿Será cierto? Ups, ni cerca. En realidad deberían de ser 59. ¿Cómo puede la red neuronal aprender los valores más adecuados para los pesos y los sesgos? No queremos hacerlo manualmente a prueba y error. Aquí es donde entra la magia del aprendizaje automático. Como veremos en un momento, el aprendizaje automático aprenderá a hacer esta conversión de grados Celsius a Fahrenheit. Este tipo de redes puede aprender no solo esto, sino también a, por ejemplo, calcular el valor de una casa en base a sus características, a clasificar si un correo es spam o no, a detectar transacciones fraudulentas, a hacer cálculos de tiempos de envío, entre otro trillón de cosas. ¿Cómo puede lograrlo? Lo primero que necesitamos es conseguir suficientes ejemplos de entradas y resultados. Usaremos los que vimos hace un momento. Ahora, queremos dar a la red neuronal esos ejemplos y que aprenda por sí sola la relación, es decir, que ajuste automáticamente los pesos y sesgos para después poder hacer predicciones lo más acertadas posibles. Para lograrlo, la red va a tomar todos esos datos de entrada que yo le di y por cada uno va a hacer una predicción. Recordemos que fue inicializado de manera aleatoria, entonces al final le va a ir muy mal. Dependiendo de qué tan mal le fue, ajustará los pesos y los sesgos. Si le fue muy mal, se va a ajustar mucho. Si no le fue tan mal, se va a ajustar poquito. Pero tenemos solo 7 ejemplos. ¿Podrá entender la relación y ajustar el peso y sesgo tan solo con esos ejemplos? Veámoslo por nosotros mismos. Pasemos ahora sí a programar. Para que no tengas que instalar nada, haré todo en Google Colab. Si no lo has usado, básicamente es una libreta en línea de Google que te permite programar en Python y usar CPU y GPU de una computadora en la nube. Totalmente gratis, sin que tengas que instalar nada. Necesitas una cuenta de Google para usarlo, pero bueno, si no quieres hacerlo así, todo esto funciona igual si lo haces en tu computadora e instalas Python y TensorFlow. Entremos a Google Colab con esta liga y comencemos. Explicaré todo paso por paso. Recordemos que haremos todo con Python. Python es uno de los lenguajes más utilizados para inteligencia artificial, y aunque muchos de mis videos utilicen JavaScript porque es mucho más simple, para lograr cosas complejas es buena idea trabajar con Python. La libreta de Colab comienza vacía. Primero importemos las librerías que vamos a utilizar. TensorFlow, que es una librería para inteligencia artificial hecha por Google, y también importaremos NumPy para trabajar fácilmente con arreglos numéricos. Ahora declaremos un arreglo de números donde colocaremos nuestras 7 entradas de grados Celsius. Después creemos otro arreglo con los resultados en grados Fahrenheit. Estos son los ejemplos que la red usará para aprender. Menos 10 grados Celsius son 14 Fahrenheit, 15 Celsius son 59 Fahrenheit, etc. Ahora diseñemos nuestro modelo de red neuronal que vimos anteriormente. Para hacerlo, además de usar TensorFlow, usaré el framework Keras. Keras simplemente nos permite hacer las redes neuronales de manera simple, nos ahorra muchas líneas de código. En Keras puedo especificar las 2 capas de entrada y salida por separado, o puedo ahorrarme un paso y especificar solo la capa de salida. ¿Cómo? Veamos. Creemos una variable llamada capa y la iniciaremos como una capa de tipo densa en Keras. Las capas densas son las capas que tienen conexiones desde cada neurona hacia todas las neuronas de la siguiente capa. Aquí tenemos solo 2 neuronas, entonces no hay mucho más que conectar. Ok, al registrarla le indico las unidades o neuronas de la capa. Esta capa de salida solo tiene una neurona. Aparte usemos la variable inputShape. Y aquí es donde le decimos que tenemos una entrada con una neurona también. Esto nos autorregistra la capa de entrada con una neurona. Estas capas ahorita están volando. Necesito usar un modelo de Keras para darle las capas y poder trabajar con él. Hay varios tipos de modelo, en este caso usaré el secuencial. Los otros modelos son para redes neuronales más avanzadas que veremos después. Indiquémosle la capa que creamos. Ok, ya tenemos el modelo listo. El siguiente paso es compilarlo, lo cual prepara el modelo para ser entrenado. Recordemos que el entrenamiento es la parte mágica del aprendizaje automático, que no es nada mágico en realidad, sino pura matemáticas y cálculo. Pero bueno, tengo yo que decirle algunas propiedades de cómo quiero que procese esas matemáticas para poder aprender mejor. De momento indicaremos solo 2 propiedades, el optimizador y la función de pérdida. Para el optimizador usaremos uno llamado Adam. Puedes leer el detalle de ese algoritmo en muchos lugares, pero en resumen le permite a la red saber cómo ajustar los pesos y sesgos de manera eficiente para que aprenda y no desaprenda. Es decir, que poco a poco vaya mejorando en lugar de ir empeorando.
Le indicaremos un valor numérico que es la tasa de aprendizaje. Ese número le dice qué tanto ajustar los pesos y sesgos. Si ponemos un número muy pequeño, los irá ajustando muy poco a poco y la red aprenderá muy lento. Pero si el número es muy grande, quizás se pasará del número esperado y no podrá hacer cambios suficientemente finos para llegar a la mejor opción. Pongamos el valor de 0.1, pero puedes probar con otros después si quieres. Idealmente serían números más pequeños que este. Para la función de pérdida usaremos uno llamado Mean Squared Error o error cuadrático medio. Suena feo el nombre, pero básicamente esta función considera que una poca cantidad de errores grandes es peor que una gran cantidad de errores pequeños. Muy bien, ya tenemos nuestro modelo compilado y preparado. Ahora sí, vamos a entrenarlo. Para entrenarlo usamos la función fit. Le indicamos los datos de entrada y resultados esperados, es decir, los Celsius y Fahrenheit, y además le decimos cuántas vueltas quiero que lo intente. Recordemos que solo tengo 7 datos. Una vuelta significa revisar los 7 datos una sola vez. Tenemos que darle muchas vueltas a los 7 datos para darle tiempo de que realmente se optimice lo más posible. De momento indicaré 1000. ¿Y por qué 1000? No sé, veamos cómo funciona y podemos ajustarlo después. Además le pondré verbose igual a false porque si no me imprime mucho mugrero al estar entrenando. Y imprimamos por aquí si ya se entrenó o no. Listo, el modelo ya está entrenado y está listo para hacer predicciones. Antes de intentar predecir, veamos el resultado de la función de pérdida. Esta función básicamente nos dice qué tan mal están los resultados de la red en cada vuelta que dio. Como le dimos 1000 vueltas, esas 1000 vueltas nos aparecen aquí abajo. Podemos ver que conforme fue haciendo más vueltas, cada vez los errores van disminuyendo. En realidad, por lo que podemos ver, no necesitamos 1000 vueltas, con 500 o 600 vueltas será suficiente, porque después ya no mejora mucho, se queda básicamente donde mismo. Muy bien, hagamos ahora sí una predicción. ¿Podrás decirnos de manera correcta el resultado de convertir 100 grados Celsius a Fahrenheit? No se pierdan el siguiente episodio del emocionante. No se crean, 100 grados no los tenemos en nuestros ejemplos que le dimos. Entonces, si nos da un buen resultado, podemos decir que el entrenamiento fue exitoso. Ok, 211.74. ¿Qué tan cierto es? La verdad no sé, a ver, Google, ayúdame aquí. Ok, 212. Wow, quedó bastante cerca. Lo suficiente para decir que está muy bien entrenado. Podemos hacer más predicciones, pero te dejo que tú juegues con eso. Lo que me interesa ahorita es ver la estructura interna de la red. ¿Qué datos se asignaron después del entrenamiento a la conexión y al sesgo? Usemos esta función para que nos imprima los valores. Ah, mira nada más. El peso lo asignó en 1.79 y el sesgo a 31.9. Sigamos el flujo de nuestra red. Tenemos como entrada 100. 100 es multiplicado por 1.79 y después se le suma 31.9. ¿Te das cuenta de lo que hizo? Volvamos a ver la fórmula para convertir Celsius a Fahrenheit. 1.79 es prácticamente 1.8 y 31.9 es prácticamente 32. La red, sin que le dijéramos la fórmula, pudo llegar a este resultado que es prácticamente exacto. ¿Se ve muy mágico? Más o menos. En este escenario específico que se trata de una función lineal, da la casualidad de que la fórmula de conversión aplica perfectamente con esta pequeña red. Hace primero una multiplicación y una suma. Un problema más complejo no podríamos resolverlo con una red tan simple. Pero a ver, volvamos un poco. ¿Qué pasa si resuelvo este mismo problema, pero le agrego más capas y más neuronas a la red? Digamos que agregamos 2 capas intermedias con 3 neuronas y hagamos el mismo proceso. Veamos. Hagamos el entrenamiento. Para empezar vemos que se tarda más. Sin embargo, podemos ver que el aprendizaje fue mucho más rápido. Desde la época 50 o 60 ya no aprendió nada más. Es decir, que en este escenario una red más compleja nos da mejores resultados más rápido. No siempre es el caso, pero bueno, aquí todo es experimentar. Si hacemos la predicción podemos ver que también nos predice correctamente. Sin embargo, ¿qué pesos y sesgos crees que haya asignado? La verdad, ni idea. Vamos a imprimirlos.
A ver, tenemos este número. La verdad ni para qué los leo. Estos números no tiene caso intentar entenderlos. Simplemente fue la mejor combinación que encontró el proceso de optimización para llegar al resultado de la manera más acertada. Esto pasa a veces con grandes redes neuronales que usan miles de neuronas y millones de conexiones. No podemos saber exactamente por qué considera que cierta combinación de pesos y sesgos es el adecuado. Y si nos ponemos a ver uno por uno, nos morimos antes de acabar. Claro que hay ramas de esta industria que se dedican a entender y mejorar estos procesos, crear nuevos modelos, etc. Pero eso ya es otra rama de la inteligencia artificial más enfocada en la propia investigación. Con este ejemplo podemos ver que aunque el problema es simple y se puede resolver con una red neuronal muy simple, también una red neuronal compleja puede aprender un algoritmo para resolverlo siguiendo caminos totalmente distintos. En siguientes videos continuaré mi serie de visión artificial y el siguiente paso es utilizar redes neuronales convolucionales, un tipo de red neuronal especializado en entender imágenes para poder detectarlas y clasificarlas de muchas maneras. En este canal veo muchas cosas de programación, visión e inteligencia artificial. En la descripción del video te dejaré algunos otros videos que quizá te interesen y si te gustan estos temas y no te desespera mi voz, entonces déjame un comentario de qué más te gustaría ver en este canal y suscríbete. Hasta pronto.